Muy buenos días, amigos, amados hermanos, familias completas. Deseando se encuentren muy bien. Hoy vamos al capítulo de Romanos. Vamos hoy a iniciar con este hermoso pasaje de la palabra del Señor y el título es La justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe. No sin antes elevar una oración y colocar esta hermosa y preciosa palabra en la presencia del Señor, porque Él es el que hace que la palabra fructifique en nuestros corazones. Padre Dios, te damos gracias, Señor, esta palabra. Dios Todopoderoso, la coloco en tu presencia, Señor, una vez más, Señor, y te pido que esta palabra, Señor, que no es mía, que es tuya, Señor, del fruto para el cual tú permites que sea enviada, Señor, a través de este medio. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, amado Padre, por tu presencia, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad, porque solo tú eres bueno, Señor. Muchas gracias, Señor. Que los oídos de los oyentes sean oídos atentos y corazón dispuesto para recibir la palabra. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Espíritu Santo, la gloria toda es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a iniciar con el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha o de qué aprovecha la circuncisión? Ahí hay dos preguntas. ¿Qué ventaja o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí está resuelta una pregunta. ¿Que les ha sido qué? Confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes? A el pueblo judío, porque fue lo primero que el Señor hizo. Confiarle su palabra. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, aquí en el versículo 3. Pues que si algunos han sido incrédulos, y eso pasa en todos los, los campos religiosos, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Por el hecho de que ellos no crean, no quiere decir que la palabra ha sido anulada. Acá lo responde en el versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. El Señor envió su palabra, independientemente de si creían o no creían, al igual que a los gentiles. Independientemente de que crean o no crean, su palabra sigue siendo vigente. Entonces dice, el 4, me encanta esta palabra. De ninguna manera, así crean o no crean, su palabra está ahí. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Por eso es que la palabra de Dios no podemos quitarle ni añadirle, porque su palabra es la verdad. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Para qué la palabra de Dios? La palabra de Dios nos defiende, la palabra de Dios nos ayuda. Vamos al versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será justo? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, lo decía el apóstol Pablo. Entonces, él hablaba como hombre, así como cualquiera puede traer y venir y dar un resumen de su palabra. Entonces dice, en ninguna manera, de modo
De otro modo, Dios juzgaría. De otra manera, perdón, estoy acá en otro punto. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo? Si el mundo va a ser juzgado es por su palabra. Por eso dice acá en el 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso tenemos que vivir es la palabra de Dios. ¿Y cómo es que la debemos vivir? En obediencia, con reverencia, con temor y con respeto. Porque fue un gran privilegio lo que Dios le dio al pueblo judío, recibir su palabra. Pero como estamos leyendo, muchos no la creyeron. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ahí él les lanzaba una pregunta fuerte. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirmación, que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? De ninguna manera. Hagamos males para que nos vengan bienes. Eso no puede ser posible. No puede ser posible. Porque dice Pablo, ¿qué pues? Acá en el versículo 9, ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? Ahí está hablando Pablo con el pueblo gentil. ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y esta es la cruda realidad, que el mundo entero está bajo pecado, bajo el maligno. Pero esta palabra es la que nos puede salvar. Esta palabra que es la bendita palabra de Dios. Jesucristo vino a traer redención, salvación, vida eterna. Y claro, como está escrito en el versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo no estaba siendo mentiroso al decir eso, al hacer estas afirmaciones, porque por donde él iba, Dios lo había mandado con la gran comisión de predicar el evangelio. ¿Y qué era lo que encontraba? No había quien buscara a Dios. No había ningún justo. Y les lanza esta palabra tan tremenda en el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. Mire con qué los comparó. Con víboras. Esto es fuerte. Con víboras, porque no estaban hablando la bendita palabra de Dios, no estaban viviendo lo que el Señor les había encomendado. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre inocente. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Qué pasa cuando la gente suelta la palabra de Dios? ¿Qué es lo que viene al corazón? Dolor, quebranto, amargura, sin sabor. Entonces, nos damos cuenta de que realmente sin Dios no hay paz, no hay gozo, no hay tranquilidad, no hay serenidad, no hay calma. Por eso debemos estar pegaditos a la fuente, que es la palabra de vida, que produce vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es su palabra, que no vuelve así vacía, al Señor vacía.
Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué era lo peor? Que habían soltado el temor de Dios. Porque cuando una persona no está caminando con Dios, no tiene temor de Dios, no camina bajo esa bendición. Le da lo mismo renegar, maldecir, hacer cosas horrendas, porque en el corazón de esa persona no hay temor de Dios. Gloria a Jesús. Vamos en el 19, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado, ningún ser humano será justificado. Como dice, lo vuelvo a repetir, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús que somos justificados. Gloria a Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero eso no puede salvar. La justicia es por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Señor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí sí ya el Señor nos habla muy claro. Todos, por eso todos tenemos que venir a Cristo. Todos tenemos que venir a Cristo. Todos. Aquí no hay justo ni aun uno, dice el Señor, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y al estar destituidos, ¿qué tenemos que hacer? Correr y buscar su bendita palabra. Atesorarla en nuestro corazón, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Mediante qué? ¿Quién es el que puede redimirnos de nuestra vana manera de vivir? Cristo Jesús, su sangre preciosa, fue derramada por la redención de nuestros pecados. El castigo, dice ahí en Isaías 53, del 4 al 6, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. No es que vamos a ser, es que fuimos curados, es que fuimos perdonados. Por eso tenemos que venir a Jesús y recibir el perdón de pecados, recibir el perdón de nuestros errores, de nuestros pecados. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Cuando reconocemos que ya cansados de tanto sufrir, de tanto llorar, necesitamos venir a Él, necesitamos rendirnos, pero entregarnos por completo y no a medias. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es a través de amuletos, de cosas,
de rezos, es a través de nuestro Señor Jesucristo, que somos perdonados, que somos limpiados, que somos justificados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿cuánto le has fallado a Dios? ¿Cuánto le habremos fallado al Señor? Cuando nosotros no tenemos ese conocimiento de Dios, esa palabra en nuestras manos, cuando nadie nos ha instruido en la palabra de Dios, ahí es donde el Señor dice que pasa por alto los pecados de nuestra ignorancia, porque no lo hicimos a conciencia, pero ya después de haber conocido la verdad y seguir cometiendo esos pecados, ya no somos ignorantes y ya el Señor toma cartas en el asunto. Ya no estamos pecando por ignorancia, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién puede Jesús justificar? Al de la fe que es en Jesús, justificarlo de sus pecados. Él es el que hace justicia. Por eso dice en primera de Juan 1:9, hijitos, si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Pero esto no es licencia para seguir pecando. Es porque en algún momento difícil de la vida algo pasó con nuestra vida, en algún momento le fallamos y podemos usar esta palabra bendita, este recurso que el Señor nos dio. Hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, dice el Señor, que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Qué hermoso nuestro Dios, qué benevolencia y qué longanimidad, qué paciencia. Bendito sea su nombre. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta aquí el apóstol Pablo por el Espíritu. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por la ley de la qué? De la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, de acuerdo a Hebreos 11. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, con esa fe vengamos a Jesucristo, que aumente cada día nuestra fe, que nos llene cada día de esa preciosa palabra y que no nos quedemos estancados, porque si en algún momento cometimos errores, ahí está el Señor con su amor, con su paciencia, con su misericordia, como ese buen Padre, pero no abusemos de la bondad del Señor, porque la gracia no es para seguir pecando, la gracia es para vivir en santidad delante del Señor, porque Cristo viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Dónde está la iglesia del Señor Jesucristo? La iglesia no son los templos, la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces, ¿por qué nos jactamos?
¿Y de qué nos podemos jactar? Cada día caminando en humildad, en mansedumbre delante de Dios, dejando el mal comportamiento, dejando la ira, el enojo, el orgullo, la vanagloria de este mundo, soltando lo que a Dios le desagrada. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida por la cual ley, por la ley de las obras. Y Pablo dice no, sino por la ley de la fe. Entonces ya no vivimos por la ley de las obras, vivimos por la ley que es en Cristo Jesús. Él es nuestra fe. Nuestra fe es Cristo Jesús. Concluimos pues, acá en el 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por la fe sin las obras de la ley. Aleluya, gloria a Dios. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente de los gentiles, también de los gentiles. Entonces, si nos damos cuenta, judíos, gentiles, de la procedencia que sea, todos, si no confesamos nuestros pecados delante de Dios, todos, como dice Romanos, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no está diciendo fulano, aparte porque yo lo escogí. Todos, 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 todos en un tiempo estábamos así. Pero hoy estamos bajo esta bendición, esta gracia divina que el Señor, con la cual el Señor nos ha alcanzado, para alcanzar favor de Dios, misericordia. Gloria a Dios. En este capítulo que acabamos de leer, Pablo responde a posibles objeciones, aunque los judíos fueron privilegiados al recibir la palabra de Dios. Su infidelidad no anula la fidelidad de Dios. Su infidelidad no anula la fidelidad de Dios. Miremos qué hermoso. Sin embargo, eso no justifica el pecado. Ahí están esas dos cosas. Se afirma con claridad que no hay justo ni aun uno. Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento para mostrar que toda la humanidad está corrompida. La ley revela el pecado, pero no puede justificar a nadie. ¿La ley revela qué? El pecado, pero no puede justificar a nadie. Aquí se presenta la justificación por la fe. Pablo enseña que ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay diferencia entre judíos, gentiles, todos pecaron y necesitan la gracia de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? La gracia de Dios para ser perdonados, ese regalo de salvación que muchos votan como botar un pañuelo sucio. La gracia no hay que pisotearla, no hay que dejarla a un lado, porque es por gracia. Esa gracia es un regalo de Dios y esa gracia es nuestro Señor Jesucristo. Y necesitan la gracia de Dios, la salvación. Es un regalo, no por obras, sino por la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Pero muchos están mostrando sus trabajos, sus proyectos. ¿Podremos a Dios convencer con esto? Claro que no. Esto es por gracia. Esto es por gracia. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. No lo hagamos para nosotros, como creyendo que con lo que yo estoy haciendo me voy a salvar. Usted le puede dar de comer al mundo entero,
vestir al mundo entero y mandar quemar su cuerpo, pero eso no nos va a salvar. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esas obras sí hay que hacerlas, pero eso nos salva. Es la gracia divina de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es tu palabra que no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú has enviado tu palabra, Señor. Es una palabra que levanta, que restaura, que endereza, Señor, que nos hace sencillos, que nos hace sabios, que nos hace inteligentes, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo a mis amigos, a la familia en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, que este mensaje sea llegando a los corazones y obrando conforme a tu poder y a tu justicia. Amado Espíritu Santo, muchísimas gracias, Señor. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.